Aneo Setevila. Bagojata Adonai Eloheinu melech haolam beshen Adon Yahshua HaMashiach Abba Akadosh. Háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, Toda Gabá, Omen Beomen. Shebe Bakashahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx en español, www.jacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. No hacemos negocio con la palabra del Abacados, todo el material es gratis. El día de hoy, amados Sahim, amadas Sahayot, bendito es el nombre de Yahweh. Les quiero compartir un tema, cómo triunfar sobre las obras del diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda. Pero antes, quiero iniciar que hoy es Shabbat y es 26 de julio del 2014 en romano. Y yo quiero agradecer al Abacados toda la oportunidad que me ha dado hasta ahora de poder predicar su bendita Torah, porque es un privilegio lo que el Eterno concedió, poder hablar de su bendita Torah, que es la única verdad en el mundo, Behemet, de veras, es la única verdad. Entonces yo agradezco al Abacados, Yahweh Sebaot, Beshen Adon Yahshua HaMashiach, la oportunidad que me ha dado hasta ahora de predicar su bendita Torah. Ahora que hay internet, aprovechemos, amados Sahim. Son los últimos Shabbatot que podemos, no sé, pasar juntos. Si algún día, por alguna situación, el Eterno lo permita ya, se cortara el internet, o bien hubiera otro tipo de ataque. Yahshua HaMashiach reprenda todo eso, pero hay que estar preparados para muchas cosas. Si ya no nos volviéramos a ver, digamos, por medio de internet, y ya no hubiera página, es un ejemplo, entonces tú podrías venir acá mientras sigamos acá y entonces ya te ministraríamos directamente. Yo estoy seguro que el Eterno va a permitir muchas cosas con el fin de que valoremos lo que tuvimos y que no apreciamos. Pero yo estoy seguro que el Eterno va a permitir eso. Y al final probablemente yo me quedo solo con mi familia y un grupo de Ajim y Ahayot, no más. Porque solamente alguien que está enamorado de Yahweh va a poder perseverar. No estoy destituyendo a nadie, ni estoy reclamando a nadie. Pero es prácticamente posible que así suceda. Entonces, si el Eterno me permite aquí estar, en Tehuacán, Puebla, México, y ya no hubiera internet, y el Eterno me presta la vida, aquí te espero para ministrarte. Tienes que entender, y dije la fecha del día de hoy, que hace 2 días se reunieron muchas naciones árabes y decidieron atacar a Israel. Lee el Salmo 83 después en tu casa, el Salmo 83. Nosotros lo acabamos de leer ahora. Es que antes de los cultos ahora, antes del culto de este Sidur de la tarde, nos reunimos a orar, a leer salmos y a cantarle al Eterno. Y después a las 4 de la tarde ya iniciamos el Sidur como ahora. Pero yo siempre he pensado que todo esto tiene un límite. Entonces ahora que se puede, descarga todos los audios de la página en discos duros. Y no nada más tengas un disco duro, ten 10 discos duros. Comparte más rápido la Torah. Has desperdiciado mucho tiempo. Probablemente tú no, pero otros sí lo han desperdiciado. Y no han salido a la calle a repartir tarjetas, a repartir discos, CDs, a hablar de la Torah con la gente. El tiempo se está acortando y debemos de considerar que en Pesach se puso la primera luna roja y que el miércoles 8 de octubre, que es el primer Shabbatón de Sukkot, se pondrá la segunda luna roja. Y Yahshua HaMashiach dijo que todo esto era necesario que pasara antes de que se manifieste Él.
Pero antes vendrá un falso, un impostor y engañará a Israel y al mundo entero. Eso es lo que está escrito en hebreo cuadrado en la carta para la casa de Judá. Y ahora tú sácale copias, ahora entenderás que falta muy poco tiempo y que hay que apresurar el paso. Y hay otra carta para la casa de Israel. Ahora vas a entender que has perdido mucho tiempo y que es necesario recuperarlo. El Eterno es bueno y el Eterno te va a conceder bendición, porque Él restituirá todo lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Está en la Tanaj. Léelo. Es el momento de actuar ahora. Después ya va a ser tarde. Pero repito, si por alguna u otra situación ya no contáramos con el Internet, tienes que entender que la idea de la bestia, el espíritu de la bestia, Yahshua HaMashiach le reprenda, aparte de hacer cantidad de abominaciones, su tirada siempre ha sido cortar el agua de la Torah, cortar la administración, cortar la fuente de la Torah. Y esta congregación es una fuente de Torah para acabo del Eterno, lo digo, y sin ningún costo, como debe de hacerse. Porque el Eterno nos dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Y gracia es Rahem. Y lo voy a ministrar después. Gracia es Rahem. Entonces no se le puede decir a alguien, ¿quieres conocer la verdad? ¿Quieres saber cómo salvarte? Te cuesta tanto si Yahshua dio su sangre gratis. Yo considero que es una abominación cobrar por dar la palabra. Es atribuirnos algo que no nos corresponde. Es decir, yo lo veo totalmente como una abominación tener esta agua, es un remedio para una enfermedad, un ejemplo. Es decir, ¿lo quieres? ¿Quieres la salvación? La vida eterna te cuesta tanto. Yahshua no cobró. Nosotros tampoco debemos de cobrar. Si son ungidos de Yahweh, los bendigo, y si no son ungidos de Yahweh, los bendigo, porque yo no nací para maldito. Pero en esta congregación no hacemos negocio. Y todos vamos a acelerar más el paso. Tú has flojeado. Le decía yo hace un momento, no, ni siquiera mencionas el Shema Israel 3 veces al día. No haces tefilá, no oras, no ayunas, estás flojeando. Es tiempo de actuar. El Eterno va a permitir muchas cosas todavía para que entiendas que debes de adorar a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y repito, por tercera vez, si permitiera que ya no hubiera internet de la Abacadosh, entonces, y me presta vida, los espero acá en Tehuacán, Puebla, México, de donde quisiera que nos pretendieras visitarnos o quisieras visitarnos. Sea de Europa, del mismo Israel, de Latinoamérica, si el Eterno me presta la vida, aquí voy a estar. ¿Cómo triunfar sobre las obras del diablo? He ministrado en otras ocasiones que el diablo confunde a la gente. Eso es confusión, Babel, Babilonia. A lo bueno, dice la Tanaj, le dice malo, y a lo malo le dice bueno. ¿Cómo es posible? Dicen que tú guardes el Shabbat si es el domingo. No, es el Shabbat, no es el domingo. La mayoría de la gente guarda el domingo porque está en confusión. Pero tú no, tú ya sabes el verdadero día de adoración que es el Shabbat. Ahora compártelo. A lo malo le dice bueno, y hay cigarros kosher o kasher. No, no puede ser. Fíjense muy bien el término, amado Sahim. Kosher significa apto. ¿Qué significa kosher? ¿Será apto para nuestro cuerpo un cigarro? Vamos, es una contradicción. Los cigarros no pueden ser kosher, son veneno para el cuerpo. No pueden ser kosher porque son aptos. No, no son aptos. Kosher significa eso, apto o adecuado, pero la mejor traducción es apto. Por eso vemos en los productos kosher y entonces es apto, es bueno, entonces no hay ningún problema. Pero un cigarro va a causar enfisema pulmonar o cáncer pulmonar, y lo vamos a ver después en el tema del cáncer el próximo miércoles. Entonces nosotros no debemos dejar de engañarnos. En el mundo entero, amado Sajín, tú lo ves diario en las noticias, se están aceptando cosas que antes eran rechazadas por la sociedad. Y no estoy hablando que eran Bené Israel, guardadores de Torah y guardadores de todos los pactos. Era gente, lógico, goyim, gentes, naciones, pero con cierta moral, con ciertos principios morales, o si tú quieres hasta espirituales. Pero rechazaban cosas como el homosexualismo
o la venta de alcohol, o la venta de drogas, o la venta de cigarros a menores de edad, o el no dejar entrar, que sabemos que es abominación, pues, pero de todas maneras, no dejar entrar a los menores de edad a ver películas no aptas. Entonces la gente rechazaba ciertas cosas, pero ahora lo está aceptando. No cabe duda que el que reina en sus almas de esas personas es Hasatán. Cualquiera de nuestros niños, nosotros no lo hacemos, lógico, pero cualquiera de los niños en el mundo tienen acceso a pornografía de cualquier tipo, revistas, etcétera, 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 hasta aparatos para masturbarse, tanto en hombres como en niñas. Es una porquería este mundo, apesta a pecado. Pero hay un remanente de Israel que guarda bien la Torah aquí y allá. Y bendito es Yahshua Mashiach por tu vida, que has decidido guardar la bendita Torah. Ahora se acepta en la sociedad lo que antes era vomitable, como el aborto. Ahora los mismos diputados y senadores en todo el mundo votan porque el aborto sea legal, pero es un crimen. Dice la Torah, no asesinarás. No nada más dice no matarás, sino no asesinarás. Y el aborto es un asesinato. Y antes, vuelvo a repetir, aunque la gente no guardaba Torah, decía, bueno, eso es malo, eso es rechazable, ¿cómo vamos a aceptar el homosexualismo, el aborto, etcétera? Pero ahora lo está aceptando la sociedad. Hay muchos conocidos míos que tienen a sus hijos varones homosexuales. Oíste bien. Y dicen, tú porque eres un puritano, doctor Palacios, etcétera, pero es normal, yo respeto a mi hijo, que él tenga la preferencia sexual que desee. Bueno, yo repruebo eso, porque lo reprueba la Torah. ¿Te das cuenta? Es decir, que antes se pensaba diferente. No era la gente salva, pero pensaba con cierto temor y rechazaban lo que ahora es aceptado por muchos. Nosotros recordamos que siempre en la Tanakh está que es una lucha espiritual, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Esas luchas están aumentando. Entonces nosotros debemos de pedir al Eterno que limpie los aires por medio de su malaj, porque está en la Tanaj. Mijael y sus kadoshim malajim de guerra, que limpien los aires para que la Torah llegue al mundo. Bendito es Yahshua Mashiach. Porque debes de recordar lo que dice en Efesios 6, son principados de oscuridad, de tinieblas. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en el intervalo entre la primera y segunda luna roja y están cayendo ya potestades. En Apocalipsis 12, no vamos para allá, ya lo ministré, está en la página gozoypaz.mx, dice que irán cayendo potestades, porque el diablo ya no va a tener cabida en los cielos, y entonces va a caer. ¿Por qué entonces se está aceptando más el aborto, amado Sajín, el alcohol, la droga, la prostitución, etcétera, todo aquello que es pecado? Porque están cayendo más potestades. Vuelvo a repetir, cuando se dice está cayendo una potestad, no es que caiga y ya se ha desechado. No, están cayendo en la tierra para causar más daño. Tú lo vas a entender muy bien si estudias Apocalipsis, el capítulo 12. Actualmente la sociedad ha cambiado los principios espirituales y los morales de la Torah por leyes satánicas. Si alguien, por ejemplo, en Cámara de Senadores y Diputados a nivel mundial, vota en favor del aborto, en favor del homosexualismo, etcétera, quiero que sepas claramente que es una ley satánica, porque va en contra de la Torah. Y eso es a nivel mundial, no a la homofobia. Entonces se va a respetar si algún homosexual se está besando con otro en un restaurante, vamos a suponer allá, inclusive kosher. En muchas partes del mundo, aquí en el Distrito Federal, hay restaurantes. Si tú llegas a un restaurante kosher, dice, aquí no hacemos preferencias, o no hacemos, repulsión, o otra palabra, sobre las preferencias de sexo. Restaurante kosher. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde se ha llegado? ¿Hasta dónde se está rebajando? La Torah no se puede rebajar, pero los hombres sí.
no hacemos excepción de personas por preferencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son leyes satánicas, hermanos. Ahim. No hay otra explicación. En California, en los Estados Unidos de Norteamérica, ahí se inició el movimiento feminista. Si quieren anotar ciertas ideas, les va a servir. Se inició la Biblia satánica. Se inició el movimiento homosexual. Se inició la producción de películas pornográficas desde hace mucho tiempo. Las películas de violencia y de mucho derramamiento de sangre. Las películas de todo tipo de satanismo. La canción del Hotel California, donde iniciaron la Biblia satánica. Y todo esto en California, todo esto que se produce en California, es lanzado al mundo entero. Es decir, entendemos claramente entonces que en California en especial hay potestades demoníacas bastante fuertes, pero no más fuertes que nuestro Elohim Yahweh Sebaot. Pero son potestades bastante fuertes. Entonces repito, movimiento feminista, Biblia satánica, movimiento homosexual, películas pornográficas, películas de violencia, películas satánicas a más no poder. La canción de Hotel California, donde iniciaron con la Biblia satánica, y decía yo, todo esto es lanzado al mundo. Entonces, es claro que hay una potestad demoníaca, o más de una, bastante fuertes. Ustedes que nos ven de California, ¿qué están haciendo? Oras 3 veces el Shema Israel, te postras, ayunas, pero no nada más en California, aquí también debemos de hacerlo. Orar al Eterno. Allá también en Phoenix, Arizona. Allá también en Caracas, en Chile, etcétera, en España, etcétera. ¿Qué estamos haciendo realmente los mesiánicos? Recuerda lo que con que acabo de iniciar. Las naciones árabes, este jueves 24, anunciaron que van a atacar a Israel. Es una intifada, es una jihad, es una invitación para la violencia y hackear las páginas de internet de cosas judías que traigan Torah. ¿Y qué es esto sino una página de internet que ministra Torah? Hackear todas las cuentas de Facebook y todo el daño que puedan hacer. Entonces ellos no están invitando a luchar cuerpo con cuerpo, sino en los medios que el Eterno ha permitido para llevar la bendita Torah. Y repito una vez más, es cortar la fuente de agua. La única agua no contaminada, limpia, pura, que es la Torah. Repito sobre California, vuelvo sobre ello. Entonces, esta potestad demoníaca, Yahshua HaMashiach le reprenda, que está reinando fuertemente allá en California, nosotros debemos de entender que en otras partes del mundo hay otro tipo de potestades demoníacas y vamos a hablar después sobre ello. Entonces, tú tienes que entender esto. Tenemos que entender que el diablo es totalmente maligno, totalmente maligno. No hay un atributo bueno en él. Y tiene, así como es totalmente maligno, tiene toda la intención de destruir a la gente, sea mesiánica o no. Eso que te quede bien claro, para que sepamos en qué tipo de guerra, o qué tipo de guerra estamos. No vamos a entrar, estamos desde que nos convertimos. Hay unos escritos que le titulé, ¿quién es un verdadero mesiánico? Está en forma de pregunta. Y yo he ministrado, y perdón que sea repetitivo, el único enemigo que va a tener Hasatán en los últimos tiempos, Yahshua HaMashiach le reprenda, va a ser un verdadero mesiánico, un seguidor del Mesías. Yahshua, no hay otro Mesías. Que guarde bien la Torah, que guarde la santidad y que no tenga miedo, que confíe en el Eterno. Hace un momentito cantamos, confía en Él, en Yahshua HaMashiach. ¿De veras confiamos en Él y somos cobardes y temblamos? Entonces, entendiendo que el diablo es totalmente maligno y que tiene toda, no parte, ¿entiendes eso, amado? Tiene toda la intención de destruir a la gente, sea mesiánica o no, nosotros debemos de actuar. Guardando la santidad, estar bajo el talí de Yahshua HaMashiach, lee el Salmo 91 y eso es lo que dice, 91. Y en Juan, Yohanan 10:10, no vamos para allá, dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Robar no es un atributo bueno. Matar tampoco es un atributo bueno. Destruir no es un atributo bueno, lógico. La gente piensa que pecando tantito no ofende a Elohim o a Dios, ellos dicen. Pero ellos están de parte del diablo robando, matando y destruyendo.
Y he ministrado que muchas veces robar no es nada más asaltar a alguien, sino quitarle el tiempo. Matar, ayer hablé sobre el chisme, y ya eso ya quedó claro. Destruir también con la lengua, con el chisme, como lo leímos ayer en 1 Samuel. Entonces nosotros debemos estar conscientes que si es totalmente maligno el diablo y que viene contra todo, contra ti, contra tus hijos, tenemos que hacer algo. Tenemos que orar, ayunar, tenemos que ministrar Torah, tenemos que actuar. No se llama a la violencia jamás en esta congregación, jamás. Se llama a orar, a interceder, en este caso ahora por la casa de Judá. ¿Cuál es la intención desde el principio de Hasatán? Porque el título es ¿Cómo triunfar sobre las obras del diablo? ¿Cuál es el principio que nos marca la Torah? ¿Cuál es la mentalidad que tiene Hasatán? Yahshua Mashiach le reprenda. Desde el principio, él trata de destruir el plan de Elohim para con nosotros. La idea de Hasatán desde el principio es que él va a tratar, depende de ti si te vas a dejar. Él trata de destruir el plan de Elohim sobre nosotros. Destruir tu matrimonio, tu felicidad, tu salud al no perdonar. Y escucha el tema, conéctate el próximo miércoles para estudiar sobre el cáncer. Entonces él va a tratar de destruir el plan de Elohim, Yahweh, sobre nuestras vidas, sobre la vida de tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, viendo porquería del diablo en la televisión mientras tú estás pepenando moscas. Tienes que estar pendiente qué ven en tus hijos en el celular. Tienes que estar pendiente qué ven en la televisión, si es que todavía los dejas ver televisión. Entonces el plan de Hasatán es el tratar de destruir el plan que tiene nuestro Elohim sobre nuestras vidas, sobre tus hijos. Destruir tu economía, destruir tu negocio, destruir tu casa, destruirte todo. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Pero depende de nosotros. No se trata de volvernos religiosos y estar diciendo Yahshua HaMashiach reprenda eso. No, sino que haya testimonio en nuestras vidas para que Yahshua HaMashiach reprenda eso. Porque si soy mentiroso, si soy chismoso, si soy ladrón, ¿cómo decir Yahshua HaMashiach reprenda eso? Entonces no podemos abrir la boca si al mismo tiempo estamos lanzando veneno. El plan de Hasatán es ese, destruir, valga la redundancia, el plan de Elohim sobre nuestras vidas, sobre tus hijos. Ahora vamos a 2 Corintios, por favor. Ya entendiendo cómo es entonces la guerra, entonces podemos pelear. 2 Corintios, por favor, vamos para allá, amados Sahim. ¿Sí se escucha bien allá atrás? Amén. 2 Corintios, capítulo 2, y en el verso 11. Vamos para allá, 2 Corintios 2, verso 11. ¿Sí lo tienen? Ahora, esto ya se ha ministrado muchas veces, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A ver, todos el 11 fuerte, amados Sahim. Amén. Ven que no me equivoco, con esas ganas de leer me voy a quedar solo, con mi familia y un remanente nada más. El verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Yahshua HaMashiach. Entonces, la idea es perdonar. Esa es la clave para triunfar sobre las obras del diablo. Pero mientras se guarde resentimiento, rencor, amargura, odio, como en un mesiánico, en una mesiánica, entonces, si no se perdona, no se puede luchar contra el diablo. Y entonces, de nada sirve decir, bueno, Roy, vamos a hacer guerra espiritual, vamos a orar y vamos a hacer 3 días de ayuno. Si no perdonas, ¿para qué te metes a la guerra? Porque vas a salir perdiendo. Y Satanás va a ganar ventaja de tu vida, de tu esposa, de tus hijos, de tu economía. Cuidado, no se trata de eso, amados. El enemigo va a tratar de destruir el plan de Elohim sobre nosotros. El Eterno quiere que tengas mucha bendición, Deuteronomio 28. No vamos para allá. Él quiere que tengas bendiciones, no maldiciones. Él quiere que seas feliz, que te goces, etcétera, exaltando su nombre de Yahweh. Ahora, Shaul, aquí mal llamado Pablo, Shaul, y otras personas, otros Kadoshim, otros Sadijim,
no ignoraban las maquinaciones del diablo. Ellos no ignoraban. Dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos, no dice no ignoro, sino que está incluyendo a otros sadiquim. ¿Queda claro? No ignoramos sus maquinaciones. Ahora, una pregunta, ellos no las ignoraban, ¿y nosotros? Sí, tú sí las ignoras. Muchos de ustedes las ignoran, porque por eso sigues guardando rencor, no perdonas y sigues chismeando a pesar del tema de ayer. Si hubiéramos entendido entonces el tema de ayer, estaríamos leyendo de otra forma, estaríamos exaltando al Eterno de otra forma y no chismeando para nada. Entonces, ¿qué pasa si ignoramos las maquinaciones del mal? ¿Qué es lo que pasaría si alguien dice, bueno, yo conozco las maquinaciones del diablo, pero si las conoce y no las bloquea? O sea, si sabe que es un mandamiento el perdonar de parte de Yahshua HaMashiach y no lo hace, lo está pasando por alto, lo sabe, pero lo está ignorando. Ignorando es que lo hace a un lado. ¿Sí se entiende eso, verdad? Ahora, Shaul sabía las maquinaciones del reino infernal. Es un reino. Quiero que sepas que Satanás, Yahshua HaMashiach le reprenda en la Tanakh, siempre ha querido ocupar el lugar del rey. Porque la película del Rey León, y hace mucho tiempo cuando ministré sobre las películas de Walt Disney, hablamos algo de eso. ¿Por qué León? El león de la tribu de Judá. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Y por qué el Rey León? Ahora, Shaul, vuelvo a repetir, y otros sadiquín no ignoraban las maquinaciones del enemigo. Ahora, ¿qué es lo que me toca a mí como Roe de esta quejilá? Me toca no ignorar las maquinaciones del reino infernal. No tengo que ignorarlas. Una cosa es saberlas y otra cosa es aplicarlas. Y vuelvo a repetir, una persona puede saber las cosas, pero las ignora, las hace a un lado, y entonces a eso se refiere la palabra ignorancia. No nada más el no saberlas, sino saberlas y hacerlas a un lado, no cumplirlas. Ahora, el infierno, fíjate muy bien, Shaul conocía las maquinaciones del reino infernal. El infierno conocía a Shaul. Anótalo si quieres. El infierno conocía de Shaul. Y ahorita lo vamos a demostrar, muchos ya se saben esas citas. Entonces, si en el infierno no eres conocido, lo siento por ti, pero debes de ser conocido. Porque a Shaul lo conocían los Sheidim, a Yahshua ni se diga, él es Elohim. Vamos por favor al libro de los Hechos, vamos para allá, Hechos 19. Cuando decimos que vamos a ministrar y hay peligro, Abba, que estos perversos no me vean. Sí, que no te vean en ese momento para que tú puedas ministrar, pero tienes que entender algo, tenemos que entender algo. ¿Quién está atento hoy? El infierno, si eres un verdadero mesiánico, te conoce perfectamente bien. O tal vez no perfectamente bien, pero sí te conoce bien. Porque eres un peligro para ese reino infernal. Entonces, si tú tienes la mentalidad, y quiero que en esto pongan mucha atención, si tú tienes la mentalidad y dices, no, yo no quiero que el diablo sepa nada de mí, que no, estás mal. No es que querramos ser conocidos, es que con tu testimonio que eres un buen kadosh, para los que son kadoshim de veras, eres conocido en ese reino infernal. Hechos 19, ¿lo tienen, amados? En el verso 13. Pero algunos de los Yehudim exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Yahshua HaMashiach sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yahshua, el que predica Shaul. Había 7 hijos de un tal Ezeba Yehudí, jefe de los Kohanim, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Yahshua conozco y sé quién es Shaul. Entonces era conocido en el reino infernal. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y entonces en la liberación demoníaca, que tú tienes ya en la página Gozo y Paz en español y jacoswell.net en inglés,
es que si no se está preparado no se haga una liberación. No, no es que seamos egoístas, no, es proteger. Porque hay muchas personas que son dañadas por los Sheidim. Yahshua HaMashiach les reprenda. Entonces, a ver, Shaul no ignoraba las maquinaciones de Hasatán. Él sabía perdonar. ¿Está así? ¿No se oye? Y el reino infernal conocía de Shaul. El reino infernal conocía de Shaul, porque aquí dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Yahshua conozco y sé quién es Shaul. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces, a ver, el quiénes sois, la pregunta, ¿quiénes sois? ¿Quién eres tú que te dices mesiánico? No eres mesiánico, no dices el Isma Israel ni siquiera 3 veces al día, el diablo te lo puede gritar en la cara. ¿Te dices mesiánico viendo pornografía? Porque mesiánico es seguir al Mesías Yahshua, bendito es su nombre por siempre. Entonces, estas personas, estos pensaban que sabían cómo confrontar al diablo. Estas personas de Hechos 19, verso 13, ellos pensaban o se imaginaron vagamente que ellos podían confrontar al diablo, pero en realidad no sabían cómo confrontar al diablo. No lo sabían. ¿Qué sacamos con conclusión de esta primera parte del tema? Shaul era temido en el infierno. Era temido, o sea, era conocido y por lo tanto era temido. Este puede hacer mucho daño. O sea, los demonios eso decían, este puede hacer mucho daño. Nosotros conocemos quién es Shaul, va a predicar Torah y la gente se va a arrepentir, va, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no nos interesa lo que piensen los demonios, ¿verdad? Lógico, ni sus nombres. Yahshua HaMashiach les reprenda a todos, a los Sheidim. Pero según la doctrina de la Tanaj, tienes que ser conocido en el reino infernal. Y si no eres conocido es porque eres un cobarde. No oras, no ayunas, no te postras, etcétera, 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 etcétera. Va a iniciar la guerra. Vendrá una tercera guerra mundial. El ambiente entre Rusia y Estados Unidos ya está más tenso por lo de Ucrania, el avión que derribaron. Ministraba yo ayer, hace 100 años, la Primera Guerra Mundial, con una bala se inició la Primera Guerra Mundial. Ahora derriban un avión con casi 300 personas y todos no dicen nada, nadie dice nada, porque hay mucha tensión a ver quién tira el primer misil. Esto se va a poner muy feo. Tenemos que estar preparados. El tiempo ya está llegando. El tiempo ya está llegando aquí. Muchos no lo creen, pero el tiempo ya está llegando. Es más, ya llegó. Ahora, ¿qué hacía Yahshua HaMashiach, nuestro Adón? Yahshua, en primer lugar, anunció el reino, el Malhut HaShamayim. Yahshua atormentaba a los espíritus inmundos. Él los atormentaba. Entonces, lo he ministrado varias veces. Tú tienes que pasar de ser atormentado a ser un atormentador. Tú tienes que pasar de ser atormentado, estoy atormentado, siento una presión, siento depresión, siento esto, a ser un atormentador. Está bien, todos pasamos luchas, pruebas, tribulaciones, opresiones. Hay una lucha, hermanos, ahí. Pero tú tienes que pasar de ser atormentado a ser un atormentador, porque ese ejemplo nos lo pone Yahshua HaMashiach. Y aquí los mismos Sheidim están diciendo, conocemos a Yahshua y sabemos quién es Shaul. Es como si tú dijeras, mira, en el verso 13, algunos de los israelitas, lo estoy diciendo para nosotros. Entonces, invocaban el nombre de Yahshua HaMashiach sobre los que tienen espíritus malos, diciendo, a ti te reprendo en el nombre de Yahshua HaMashiach, el que predica el roe fulano, o el roe perengano, o el que predica el saquén, o el hermano fulano, o el hermano perengano. Entonces, ¿por qué no se atreve a decir el que predico yo? ¿Por qué no dijeron eso? Porque predicar va más allá y después lo vamos a analizar, pero quiero explicarte eso. Predicar es eso, predicar, o sea, dar testimonio con el ejemplo. Y entonces por eso ellos decían, yo te conjuro, yo te
te reprendo, pero en el nombre del que predica él, el que da el testimonio él, no yo. Tremendo, ¿no? Qué vergüenza. Por eso les dieron una patiza. Aquí está que huyeron desnudos y heridos. Ahora, ¿hemos visto cosas así? Sí, rasguños, moretones, golpes. Y entonces muchas veces nos van hablando los sajim de la Kehilá mundial. Oiga, Roy, eso. No. Es que tú no sabes perdonar. ¿Cómo se te ocurre hacer una liberación? Si no sabes perdonar, pues el diablo te tiene bien agarrado a ti. Tengamos mucho cuidado. Y con todo lo que se ve venir, tenemos que estar bien preparados. Ahora, ¿sí quedó claro que tienes que pasar de ser atormentado a ser un atormentador? ¿Sí quedó claro eso? Ahora, nosotros si vivimos en Kedushá, lo podemos hacer. Entonces no pecamos. Nos guardamos en santidad y pasamos de algún día ser atormentados a ser atormentadores. Pero realmente perdonamos, porque si tienes resentimiento no lo vas a poder hacer. Y viene una lucha fuerte. ¿De qué se trata este tema hoy? Entonces de prepararte, de que nos preparemos todos, porque viene una lucha bastante fuerte. Más fuerte de la que imaginamos. No hemos pasado gran cosa. Ahora vienen en serio las pruebas. La gente en general, con todo lo que yo expliqué en un principio, por ejemplo con la potestad de California, le da autoridad a los demonios para que los atormenten. Fíjate muy bien, la gente le da autoridad a los demonios para que los atormenten. Apunta, porque si no, no vas a aprender. La gente le da autoridad, fíjate muy bien, es como si alguien dijera, te doy autoridad para que me des una patiza, te doy autoridad para que quiebres mi negocio y lo lleves a la ruina, te doy autoridad. Eso es. ¿Cómo se logra eso? Pecando. Pero ¿cómo le vas a dar autoridad al enemigo? Tu autoridad debe ser Yahshua HaMashiach. Repito la idea, la gente le da autoridad a los demonios para que los atormenten. No, amado Sajín, tú no hagas eso, no hagas una insensatez de esa, no le des autoridad al diablo. ¿Cómo triunfar sobre las obras del diablo? No le des autoridad. Resistid al diablo, dice la Tanaj, no. Y el diablo huirá de vosotros, no tú de él. Ahorita lo vamos a leer. ¿Se anotaron la idea de que la gente le da autoridad a los demonios para que los atormenten? Por eso tienes esa depresión. Y cuando digo depresión del diablo, porque la depresión no viene de parte del Abacados. Por eso tienes esa angustia. Tú le has dado oportunidad al diablo, Yahshua HaMashiach le reprenda para que destruya tu matrimonio, destruya a tus hijos con loquera y por eso están como están. Para que destruya tu negocio, ya no le des más autoridad. Ya con la que le diste, mira todo lo que está pasando. Ahora recupera el terreno y rápido, arrepiéntete. Por eso fue el tema del día de ayer. No podía yo dar este tema si no primero hablamos del chisme. Y el derramamiento de sangre, ya lo ministré. Vamos para Marcos capítulo 5, amados Sahim. Vamos a Marcos 5. Marcos 5, verso 7. Lucas Mordejai 5, verso 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yahshua, hijo de Elohim Altísimo? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Ahí está. Yahshua atormentaba a los Sheidim. Los sigue atormentando. El toque del shofar atormenta. A ver todos el 7. Amén. El título del tema del día de hoy es ¿cómo triunfar sobre las obras del diablo? Y empecé entonces que tenemos que perdonar. Shaul no ignoraba esas maquinaciones. 2, que Shaul era conocido en el reino infernal. No se diga Yahshua, quien es el mismo Elohim, Mashiach. 3, que pases de ser atormentado a ser atormentador. Porque nosotros somos luz del mundo, no obscuridad, no somos tinieblas. El Shed, aquí el demonio pidió a Yahshua que no lo atormentara. Y nosotros a veces parecemos que estamos totalmente al revés. Los diablos llegan, te dan una cachetada acá, otra cachetada allá y se ríen de ti
porque no perdonas, no guardas bien la Torah, etcétera, no dices el Shema Israel siquiera 3 veces al día, no cantas con gozo. El diablo te cachetea y te dices mesiánico, y te dices salvo, y te dices hijo del Eterno, pero el diablo se está riendo de tu nariz. Entonces, aquí el demonio pidió a Yahshua que no lo atormentara. ¿Qué le pidió? Eso es lo que debemos de oír todos de los Sheidim. Entonces, si tú te plantas en un lugar, es un decir, si tú vas y llevas tus manos bien en santidad y tus pies bien en santidad, no hay malos pensamientos, hay santidad en ti, tú eres atormentador, no atormentado. La gente está sufriendo eso, amado Sahim. Por eso hablé de California. Pero no solamente en California, sino en el mundo entero. Y entonces la gente se deja atormentar. Ahora, no se trata de apenar a nadie, ni aquí ni allá. Ayer del día el tema del chisme, tú dijiste, ya se acabó. Ahora no vuelvo a derramar sangre inocente. ¿Pero de veras lo hiciste? ¿O de inmediatamente todavía en Shabbat? Pero deja tú, aunque no fuera Shabbat, empezaste a hablar mal de los demás. Ayer hablamos que no se toque a los ungidos de Yahweh, a los ungidos de Yahweh, a alguien que sea ungido. No tiene que ser específicamente un roe, cualquiera que está consagrado está ungido. Ahora, nosotros vamos a pasar, es una invitación, tú sabes si vas a aceptar la invitación o no. Vamos a pasar de ser atormentados, para los que son atormentados, a atormentadores. Ellos sabían, los espíritus inmundos, quién era Shaul. Ahora preguntémonos, ¿quién tiene la ventaja? No apenamos a nadie. ¿Quién tiene la ventaja en este momento? ¿Tú o el diablo? No contestes. ¿Quién tiene la ventaja ahora, en este momento, allá? Eso es. ¿El diablo o nosotros? ¿Quién tiene la ventaja en tu vida, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu casa? ¿Quién tiene la ventaja? ¿El diablo o nosotros? Y para tristeza voy a decir lo que es real. El diablo tiene ventaja en muchos de ustedes, aquí y allá. Y se trata de no apenarte, no digo nombres, pero se trata de que hagas teshuvá. Con las tracalerías y las mentiras que haces, no puedes tener autoridad sobre el diablo. El diablo te lleva mucha ventaja, y como se van a poner las cosas, tú tienes que tener la ventaja en Yahshua HaMashiach. Si se pierde la viajad, la comunión con Elohim, se pierde todo. Porque el diablo gana ventaja. Y bastante ventaja. Vamos por favor a Hebreos. Vamos para allá, a Hebreos 10. Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. No pierdas la comunión con Elohim, porque el diablo entonces va a ganar una gran ventaja. No ventaja, sino gran ventaja. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que, vamos a hacer esto, vamos a repartir tarjetas, vamos a dar despensas a los pobres, vamos a orar, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ayunar juntos. 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Eso es lo que a ti no te gusta a veces. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si eso lo dijo el autor de Hebreos hace 2000 años, ¿qué podemos decir ahora que estamos viendo ante nuestros propios ojos cómo va el homosexualismo para arriba, la droga para arriba, la pornografía para arriba, la maldad está a punto de soltarse la guerra en Israel? De hecho, ya hay guerra, eso es guerra. Ya no es guerrilla. La guerrilla es a escondidas, etcétera, etcétera. No, ya es un enfrentamiento. Eso ya es guerra. Ahora, una maquinación del diablo es la división. Anótalo. Está siendo motivo de división de un matrimonio, de un negocio, fuera de Shabbat, lógico. La división entre los hermanos, me refiero a tus propios hijos, consanguíneos, o sea, hermanos en sangre. Una maquinación es la división. Por eso aquí no aceptamos que nadie venga a hacer divisiones. Y si hay alguien que se esté portando mal, lo exhortamos. 1, 2, 3 veces. No quiere, tenlo por gentil y publicano. Mateo 18, Yahshua HaMashiach hablando de la Torah. Entonces, si alguien quiere meter división, no lo aceptamos. Aquí queremos unidad en Yahshua. Aleluya. Ahora,
Otra manera de maquinar. Si tú te aíslas de la comunión de Elohim, entonces no te dividen, tú mismo te divides. Si tú te aíslas de la comunión con Elohim, si tú dejas de orar con esa pasión, dejas de ayunar con esa pasión, el diablo gana ventaja. Es una maquinación. Aleluya. Una maquinación entonces es la división. Otra maquinación si te alejas de la comunión con Elohim. ¿Cómo vas a luchar contra el diablo? Así no se puede. Ya no oras, ya no ayunas, ya no te postras. Empezaste muy bien, ahora ya estás flojeando. Y no me equivoco porque lo estamos viendo. La gente que va apostatando es porque deja de orar, deja de ayunar, deja de postrarse. No dicen el Isma Israel siquiera 3 veces al día. No hacen nada. Y se dicen mesiánicos y mucha kipa y sipsid y mitpahat. Ahora, algo que tú tienes que entender es esto. Mira, tenemos que entender esto según la bendita Tanaj. El diablo, ahorita lo van a notar, el diablo todo el tiempo está al acecho. No hay descanso para un mesiánico. Eso te lo tienes que grabar. Ahora anótalo, el diablo todo el tiempo está al acecho, todo el tiempo. Está esperando una oportunidad y como tú le das tanta autoridad, entonces se mete y empieza a causar desorden. Deja de orar y vas a ver cómo acabas al rato. Muchos se reían acá, no, jajaja, el Ro está loco, ¿para qué tanta oración? Acabaron revolcándose con una ramera, ya no están en la congregación. Eso que te estoy diciendo es cierto. Entonces el diablo va a estar acechando todo el tiempo. Claro que hay momentos, ahorita lo voy a explicar porque el diablo tiene sus estrategias. Por eso el tema es cómo triunfar sobre las obras del diablo. Pero perdonas, no tienes resentimiento, ya no chismeas, tema de ayer. A Shaul lo conocían. Él era temido en el reino infernal. Tú tienes que ser temido en el reino infernal, no aplaudido por el diablo, por tus pecados. Tú tienes que ser temido. Repite conmigo, yo tengo que ser temido en el reino infernal, porque llevo la verdad de Yahshua, que es la Torah. Tú tienes que ser temido. Tú tienes que pasar de ser atormentado a ser atormentador. A ver, repitan conmigo, pasaré de ser atormentado a ser atormentador. Eso se puede, guardando bien el Shabbat, la santidad, etcétera. Todos los mandamientos, amados. Ahora, Kefas fue un Kadosh, un Sadik. Tuvo sus fallas como todo, por eso Shaul dice que las cosas quedaron escritas para que aprendamos todo. Kefas era un Kadosh. ¿Quién era Kefas? Pedro, mal traducido así, Kefas. Ahora, Yahshua HaMashiach le dijo a Kefas que Satanás había pedido permiso para zarandearlo como a trigo. ¿Sí está? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Tú crees que no le ha pedido permiso? Entonces, si siendo Kadosh fue zarandeado y negó 3 veces al Mesías, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Entonces tenemos que afirmarnos más todavía, más todavía. Ya ministré sobre el libro de Job, el libro de Job, está en la página gozoypaz.mx. Entonces, si recordamos nosotros que le pidió permiso Hasatán a Yahshua para que lo zarandeara, ahí lo zarandeó 3 veces, 3, anota 3, y esa es la manera como ataca el diablo. Recordamos a Job, ya ministré sobre el libro de Job. Ahora, cuando llegan a apresar a Yahshua HaMashiach, todos sabemos que Kefas saca la espada y le corta la oreja al criado, a Malco. Pero Yahshua HaMashiach le dice, nosotros no somos de este espíritu, tú no eres de este espíritu. Debemos recordar que la lucha no es contra carne y sangre. Aquí entonces Kefas, impulsado, y no lo estoy criticando, simplemente estoy diciendo lo que dice la Tanaj, impulsado, se le olvidó que la lucha era que no era contra carne y sangre, sino una lucha espiritual. Entonces, por eso Yahshua HaMashiach sana al siervo. Muchos no han entendido el por qué hizo eso Yahshua. Porque si Yahshua hubiera permitido eso, que se quedara la oreja de Malco ahí tirada, no hubiera habido redención de pecados.
¿Queda claro? Si tenía que ser todo perfecto. Entonces, nosotros no estamos llamando a la violencia en esta quejilá. Estamos orando, ayunando. Pelear le toca al ejército de Israel. Y si nos alistan para el ejército de Israel, aleluya. O nos alistamos. Y mientras oramos y ayunamos, tienes que tener eso presente. ¿Sabes que Israel va a empezar a llamar a la gente para que vaya a pelear? Ahora, si Yahshua, vuelvo a repetir, hubiera permitido eso, que la oreja de Malco quedara ahí tirada, no hubiera habido redención, todo tenía que ser perfecto. La única sangre derramada debía ser la de Yahshua, Hamashiach. Entonces Yahshua sana al siervo. Ahora, en el caso de Kefas, el ataque 3 veces. En el ataque que hizo a Job, 3 veces. Espacio y otra más. Si no, estudia otra vez el libro de Job. Yahshua HaMashiach en el desierto, 3 veces. El ataque. En el desierto de Jeshimón, 3 veces el diablo lo tienta. Kefas, Pedro, entonces 3 veces, lo niega. Entonces, tienes que entender, cuando dijo Shaul, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Lo que yo he visto en estos años, y lo comparto como una humildad, no para orgullecerme. No tengo levadura, no tengo problema con eso. Entonces, lo que yo he visto al ministrar tantas almas es que 3 veces tienta el diablo en cuestión de ver si vas a perdonar o no. Si no, haz un resumen de lo que te ha pasado en etapas de tu vida y vas a ver cómo los ataques son de 3. Hazlo. Y llegando a tu casa después te pones, no para recordar todo lo malo que te ha pasado, pero tú recuerdas 3 veces. Mira, generalmente cuando somos atacados, y Yahshua HaMashiach reprenda al enemigo, por eso debemos estar mejor preparados, el Eterno lo permite, como en el caso de Kefas, aunque fue un sadik. Tú eres sadik, tú eres justo, de todas maneras nos va a tocar. Y a mí me ha tocado. Pero el Eterno nos libra de eso, ¿me entiendes? ¡Aleluya! Ahora, vas a entender que son 3 series de 3, y entonces, por ejemplo, hubo un problema, se te enfermó un niño. Y se te enferma grave, al rato se choca el carro, al rato otra cosa, ciclos de 3. Nosotros no vamos a esperar a que eso suceda, nosotros le vamos a pedir perdón al Eterno, nos vamos a comportar como tal, reprendemos al diablo de nuestras vidas, lo echamos fuera, pues Yahshua Mashiach. Tú no vas a permitir eso. Aleluya. Sí se escucha. Ahora, todos hemos pasado series de 3, todos. Recapitula en tu vida y vas a ver cómo es así. La estrategia, por eso dice Shaul, no ignoramos las maquinaciones. No lo dice aquí Shaul, pero él sabía que son series de 3, siempre va a ser así. Y viene un problema, y viene otro. Pierdes el trabajo, y después hay otra cosa, y después hay otra cosa, y después viene un descanso y una recuperación. Nosotros debemos de aprovechar esos momentos de shalom, no en depresión, en hacer oración, ayuno, saber perdonar y fortalecernos. Las series de ataques entonces se disminuyen. En frecuencia de los 3 se va disminuyendo. Si quieres creerlo, créelo, si no, no hay ningún problema. Pero ve la Tanaj, estudia la Tanaj, estudia la Torah. Y después la intensidad también se va disminuyendo. No solamente la frecuencia de los ataques, sino la intensidad. Y entonces tú ya sabes cómo enfrentar eso. Pero si no sabes perdonar, seguramente las series de ataques van a seguir de 3 y más fuertes. Tú dices. Entonces mejor del lado de Yahshua. Un aleluya. Con esas ganas, amado. Tienes que entender eso. Series de 3. Analiza tu vida, piénsalo. ¿No lo habías pensado? Piénsalo. Está en la Tanaj. Series de 3. ¿Cuántos hijos tienes? No me contestes. ¿Tienes 3? ¿No se te han enfermado los 3 de un jalón? No contestes. Piensa, analiza, amado. Te estoy ministrando esto porque te amo. Aleluya. Pero si tú no lo entiendes así, estás perdido. No, el Rey nos está regañando, te estoy regañando. Esa es la conciencia que tienes, que estás lleno de pecados. Ahora, en Gileel, en Lucas,
Dice la Escritura que el diablo se retiró. Una vez que tienta a Yahshua HaMashiach, se retira esperando el momento oportuno para volver a atacar. Después lo vas a leer tú en tu casa. Se retira un momento el diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda, pero para estudiarte y ver en dónde andas mal, y ahí ataca otra vez, y en serie de 3. A ver, vamos para allá, porque te vi con una cara de incrédulo. Vamos para allá, Lucas 4. En Lucas 4, en Gilel 4, capítulo 4, entonces va al desierto. El desierto se llama Jeshimón, está al oriente de Jerusalén. Recuerda que el número 40 es número de perfección. Amén. Y entonces Yahshua le contesta siempre con la Torah. ¿Es así? Verso 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ciclos de 3, se apartó de él por un tiempo. A ver, 13. Amén. Entonces, amados, a ver, pongan atención. Se te enfermaron tus 3 hijos, o hubo un accidente, etcétera, y después otra cosa. Ciclos de 3. Tenemos que reprender eso en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Pero no podemos reprender si nosotros mismos estamos mal, si no perdonamos, si tenemos resentimientos, si no oramos, si hablamos mal de los ungidos, si hacemos chisme y derramamos sangre inocente con nuestro chisme. No podemos reprender al diablo, no tenemos ninguna autoridad. Pero en Yahshua, viviendo realmente como marca la Torah, sí tienes la autoridad. Sí tienes la autoridad. Ahora, entonces, a ver, para que se entienda mejor, dice la Escritura aquí que el diablo se retira. ¿Para qué se retiró? Para decir, ya no voy a volver a tentarlo. ¿Tú crees que dice eso de ti? El diablo va a volver a atacar y seguirá atacando hasta que Yahshua HaMashiach nos llame a su presencia. Mientras, debemos de saber cómo actuar. Entonces, el diablo se retira aquí esperando el momento oportuno para volver a atacar. Ahora, ¿qué hace el diablo? Se hace a un lado para estudiar de qué forma te puede atacar, dónde te va a tentar. O sea, se hace a un lado para estudiar a la persona y vuelve a atacar. Anótalo. Se hace a un lado, pero no es que se vaya a un lado, ya se olvidó de ti, no. El diablo no se va a olvidar de ti mientras tú guardes bien la Torah o no. De todas maneras, el diablo se acuerda de nosotros. Yahshua HaMashiach le reprenda. Pero si guardamos Torah, entonces tenemos la victoria en Yahshua HaMashiach. Y tú dirás, pero si Shaul entonces fue decapitado, ¿dónde estuvo la victoria? En los Shamaim. En los Shamaim. Yahshua HaMashiach nos lo dijo. No tenga miedo a aquel que puede matar el cuerpo. A él no le tengan miedo, sino al que puede mandar el alma al infierno. Y ese solamente es él, Yahshua. Sí queda claro. Sí queda claro. O sea, los islámicos no pueden ser más valientes que tú, pero lo son. No deberían de ser más valientes que tú. Ellos sí se postran y adoran a su Dios 5 veces al día. ¿Y el Shema Israel 3 veces al día? Ellos son 5 y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen bien para su Dios. Entonces el diablo se hace a un lado, te va a estudiar. A mí también. Lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Pero con esa boca, o sea, si estamos chismeando, ahora, el diablo espera la oportunidad. ¿Cuál? La puerta abierta. ¿Qué puerta tienes abierta? Y entonces, el problema es que con nuestros pecados o con tus pecados, el diablo fácilmente halla la puerta abierta, entonces se mete. Ahora, hay una diferencia muy grande, porque en liberación se maneja eso, hay una diferencia muy grande entre echar, lógico, fuera, lógico, vale la redundancia, y resistir al diablo. Hay una diferencia muy grande en eso. Dice la Tanaj, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo dice la Tanaj? Ahora, dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero vuelve otra vez. Entonces resistimos y se vuelve a ir. Resistimos, se vuelve a ir. No hay
No hay oportunidad, no hay chance, porque no hay una puerta abierta. Entonces se cierran las puertas ahora y eso es como triunfar sobre las obras del diablo. No es con gritos y fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach y con gritos, no, es con es con el nombre de bendito de Yahshua HaMashiach, pero es en santidad y ya lo he ministrado, según tu santidad es la autoridad. Si no hay Kedushá, no hay ninguna autoridad. Entonces, a ver, el diablo regresa a ver si hay una puerta abierta y la persona está en santidad, entonces no cae en la tentación. Si está en santidad, no cae en la tentación. A ti, varón, te va a mandar una mujer desnuda. Tú no caes en tentación. Te va a mandar 2 mujeres desnudas. Te va a mandar dinero fácil. A ti, mujer, te va a atacar de muchas maneras. Pero como tú te mantienes en santidad, rebota el diablo, porque no encuentra una puerta abierta. Pero nosotros debemos estar firmes en Yahshua HaMashiach. Y entonces no habrá ataques. O habrá ataques, y ya lo vuelvo a repetir porque esto ya está grabado. No en la magnitud de lo que el diablo quisiera hacerte a ti o a mí. Escuchen bien y te hablo con experiencia. Y no voy a abrir la boca de muchas cosas que he pasado. El diablo quisiera hacerte mucho daño, no lo va a lograr. No va a lograr sus objetivos en la magnitud de lo que él quisiera hacerte daño en tu economía, en tu salud, con tus hijos. Pero va a atacar. Es un enemigo. Tienes que entender que tú debes de ser conocido en el reino infernal. Si tú dices, no, yo no quiero nada con el diablo, no me hable del diablo. La Biblia habla del diablo desde Génesis hasta Apocalipsis. Para que se entienda, ¿o no? ¿Si es así? Ahora, yo dije que hay una diferencia entre echar, lógico, fuera, valga la redundancia, o resistir. Ahora, ¿qué es resistir? ¿Qué es resistir? Tiene que haber una explicación en la Taná. ¿Qué es resistir? La armadura de Efesios 6. Eso es resistir. Porque agota más estar echando fuera a los demonios, porque el daño ya está hecho. Que resistir. A ver, entonces, pongan atención acá, mucha atención. Véanme tantito. Entra el diablo a la vida de alguien, o a la economía, o a sus hijos. No, pequé, me arrepiento, lo he hecho fuera. Ya lo echaste, el daño ya está hecho. Ya lo echaste, en el nombre bendito de Yahshua Mesías, pero el daño ya está hecho. ¿Queda claro? Entonces ahí entra la sanidad. Ahí entra la sanidad de pedirle al Eterno raje por esa persona, por su economía, por su salud, por sus hijos. Ya está hecho el daño. Mejor resistimos, no hay daño. Esa es la diferencia. Tú sabes si se los va a seguir echando fuera. Cuando yo digo lo sujetamos y lo echamos fuera, es un decir. Está echado fuera, Beshen Gadol Yahshua HaMashiach, de mi vida. Debe ser de tu vida también, con la autoridad que el Eterno te da, pero que no quieres tomar, porque sigues en pecado. Tómala hoy. Es menos desgastante resistir. Resistir es tener entonces la caparazón, la armadura, para que se entienda mejor según la Tanaj, y entonces no hay penetración del diablo, y no tienes que estarlo echando fuera. Es más desgastante eso, echarlo fuera, porque el daño ya quedó hecho. La economía truena en un negocio de alguien que se dice mesiánico y es un pelado de primera. Entonces lo que va a suceder es que fuera, Roe, cometí esto, le pido perdón al Eterno, ayúdeme. Sí, bueno, fuera en el nombre de Dios. El daño ya está hecho, ya quebró la empresa, ya. ¿Qué vamos a hacer? Que le dé otro negocio a este inútil, ¿no? Para que siga pecando. ¿Me entiendes? Es más fácil, es mejor, según la Tanaj, es mucho mejor, es lo mejor resistir que echarlo. ¿Ahora quedó clara la explicación? ¿Sí quedó clara? El diablo encontró, lo dice la Tanaj, el diablo encontró oportunidad en Kefas. Y a eso quería yo llegar por lo que ya se ve venir. El diablo encontró oportunidad en Kefas. ¿Qué puerta? El miedo. Eso encontró en Kefas, el miedo. Era un sadik. Ahora tú y yo no vamos a tener miedo, pero vamos, en santidad, hermanos, por favor. El diablo, esa es la puerta que encontró en Kefas.
¿Tú crees que no decía el Isma Israel? Claro que lo decía. ¿Que no exaltaba? Sí, sí exaltaba. ¿Qué puerta? El miedo. Si una persona se guarda en santidad, pero tiene miedo, entonces no tiene confianza en Yahshua, y eso es pecado. Eso lo vamos a hablar en el tema del cáncer. La falta de fe, hemos dicho, fe es creer, confiar y obedecer. Creer, confiar. Y el que confía entonces no tiene miedo. Creer, ¿qué? Fuerte. Confiar, entonces no hay miedo. Ahora, yo no estoy criticando a Kefas. Ella está en los Shamaim. Aleluya. Ahora, lo que estoy diciendo es que esa fue la puerta. No, yo no lo conozco. ¿Eres tú? ¿Tu manera de hablar te delata? No, yo no fui. Y entonces ya se lo había advertido Yahshua. Esa fue la situación que pidió el diablo. Dame permiso para zarandearlo como a trigo. Y lo zarandeó 3 veces. ¿Nosotros cómo vamos a quedar con el Eterno? Somos a veces tan débiles. Se tiene tan poca fe para ser su propio patrón. Miedo, 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 miedo. Exáltale porque Él vive. Miedo. Me van a ver. ¿Qué van a pensar de mí? Que estoy lo que te importa. Tú adora al Eterno. Miedo. Por eso no levantas las manos, por miedo. Sigues atemorizado ahí. Ya te ministré bastante para tus traumas. Ya era para que ya hubieras crecido. Los nuevecitos déjalos aparte, se les va a ministrar. Pero tú ya estás grande en la Torah, ¿no? Yo he ministrado bastante sobre el miedo. Hay una serie de temas que le titulé Confianza en Elohim. Ahí está la serie, en gozoypaz.mx. Ahora, fíjense muy bien. En medicina, pero voy a hablar, bueno, sí, en física, por ejemplo, en física, siempre se necesita una fuerza mayor, en física, mayor para sacar a una menor. En física es eso. Cuando una persona me llega alcoholizada hasta más no poder, con el peligro de un coma alcohólico, entonces el cerebro llega tan lleno de alcohol que en ese momento puede empezar con convulsiones y la persona puede morir. Entonces yo tengo que actuar como médico rápido. El alcohol pesa tanto, la glucosa concentrada pesa tanto, entonces si yo le pongo glucosa concentrada, sea diabético o no, eso solamente un médico lo puede hacer. Se le pone glucosa al 50%, que es prácticamente miel, a través de la vena, oxígeno, que tenga las vías aéreas permeables, y entonces la glucosa, como es más pesada, llega a la neurona que está llena de alcohol, y entonces bota el alcohol y se queda la glucosa, y entonces la persona empieza a reaccionar. Cantidad de casos así, tratados. Y entonces llega la gente, doctor, a mi marido se le pasaron las copas, estábamos en una fiesta, etcétera, etcétera, y ya está inconsciente. Rápido a un sanatorio, glucosa concentrada. Y yo sé, por física, lógico y como médico, que esa glucosa rápido va a sacar el alcohol. Ya. Y entonces empieza a reaccionar alguien que ya estaba medio muerto, es un decir, y eso es real, eso es real. Puede venir un paro cardíaco. Si eso es en física y en medicina, una fuerza mayor, entonces saca una menor. Yahweh es el Todopoderoso. Aleluya, Aleph Tav, y entonces se saca al diablo. No hay ningún problema para él. No hay ningún problema para eso. Para Yahweh no hay ningún problema. Entonces, con la autoridad que el Eterno te ha dado, pero viviendo en santidad, porque tú no puedes estar con una fuerza mayor y una fuerza menor. Y ya hablando en lo espiritual, tú no puedes tener a Yahweh en tu corazón y al diablo en tu corazón con los pecados. No se puede. No vas a poder sacar ni una mosca. Pero con Yahweh, si tienes a Yahweh en tu corazón completamente, entonces sí lo puedes sujetar y echar fuera. ¿Queda claro eso? Ahora, no estoy hablando de que tú vayas a liberar en el nombre bendito de Yahshua Mashiach a otra persona. Empieza por ti. Libérate tú. Libera a tu esposa. Salva tu matrimonio. Salva tu economía. Salva a tus hijos. Empieza por ti. No estés pensando, ay, el otro está haciendo feo. Voy a ir a liberarlo. ¿Y tú? ¿Cuántos tendrás adentro?
Entonces, en lo espiritual es mayor. A ver, se me ocurren muchas loqueras, pero a veces es así, es cierto. Glucosa al 50%, ni siquiera es al 100%. Yo dije glucosa al 50%, porque hay soluciones mal llamados sueros, glucosa al 5%. Sí sabes de eso, ¿verdad? A vos te pusieron algo en el sanatorio alguna vez, etcétera. Glucosa al 50%. Pero yo pongo glucosa al 50% y saca el alcohol y no es al 100%. ¿Qué será si le pongo glucosa al 100%? Pero no, le pongo glucosa al 50%. Es la mitad en física. Pero aquí estamos hablando del Todopoderoso, del Rey de Reyes. Entonces, no podemos hablar, ¿es el 100%? No, Él es infinito. Aleluya. Empieza a liberarte por ti. ¿Cómo triunfar sobre las obras del diablo? Empieza liberándote tú. Tú tienes que ser conocido en el reino infernal como un verdadero mesiánico. Ahora, vamos por favor a Matillahu 12, verso 44. Esto ya lo encuentras tú desde hace mucho tiempo grabado en los audios de liberación demoníaca. También está en inglés. Mateo 12, verso 44. ¿Lo tienen, amados? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando la haya desocupada, barrida y adornada. A ver, todos, amén. Entonces, no hay el problema está, yo lo decía, bueno, ¿cómo es que haya el demonio? Ya como se reprenda todo eso. ¿Cómo es que haya la casa desocupada, barrida y adornada? Para empezar la encontró abierta, porque eso es lo lógico. Escucha los audios otra vez de liberación. Y tú tienes cuántos años aquí aprendiendo Torah y sigues con las puertas abiertas al diablo. Por eso no has prosperado. Tremendo, ¿verdad? Es una tremenda desilusión hoy, pero hay esperanza para todos hoy. En Yahshua HaMashiach. ¡Qué gozo! El problema, sí, es que la halló desocupada, barrida y adornada. Sí, entró. ¿Pero cómo entró? Porque la puerta estaba abierta. ¿Por qué entró? ¿Por qué entró? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados ahí moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Está hablando Yahshua HaMashiach de los incrédulos de aquel tiempo, pero también de hoy. Ahora, vamos a Efesios, amados, por favor. Vamos a Efesios y voy terminando. Efesios capítulo 4, verso 27. Vamos para allá, amados Sahim. Voy a leer primero el verso 26. ¿Sí lo tienen? Efesios 4, 26. Esto ya se ha ministrado muchas veces acá. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces eso de que me peleé con el hermano y no sé cómo pedirle disculpas, y dejas que pasen los días, y aquí dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En ese mismo día tenemos que arreglar cuentas. Y tú dejaste pasar un mes. Tremendo. Ni deis lugar al diablo. 27 todos, amén. Fíjate muy bien cómo dice el 18. Entonces, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con quien padece necesidad, el que tenga necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, incluyendo el chisme, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no te distraéis al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Entonces cierras una puerta, enojo otra puerta, ira otra puerta, gritería otra puerta, maledicencia otra puerta, y toda malicia otras muchas puertas. Antes sed benignos, muchas puertas cierras, unos con otros, conrajen, muchas puertas cierras, perdonándoos muchas puertas unos a otros, como el Elohim también os perdonó a vosotros en Mashiach Yahshua. ¿Cuántas puertas crees que haya aquí? Miles de puertas, miles, porque todo está en plural, miles. Pero si sigues con amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, no eres benigno, no eres bueno, pues
no tienes raje por los demás, no perdonas a los demás, léase bien el 32, tienes muchas puertas abiertas. Entonces no hay ni siquiera un portón y pared, sino que todo está abierto. Y entonces eres de Hasatán. No, el Eterno no lo quiera. Tienes que ser de Yahshua HaMashiach. Mira, cuando se ministra a una persona, dice, ¿usted quiere ser salvo de veras o vino usted a vacilar, a quitarme el tiempo? Apenas me habló una persona y ni me interesa saber quién es. Roe, le habla a la hermana fulana de tal del Estado de México, etcétera, etcétera. Hace tiempo yo le hice pasar un mal rato a usted. Sí, dime, ¿qué se te ofrece? Prepárese, Roe, perdóneme, le voy a hacer pasar un mal rato hoy. Que le cuelgo. ¿Qué manera, no? De parte del diablo, para pasarme a hacer un mal rato. Eso es lo que has hecho tú también. No todos, pero sí la mayoría. Pero ahora ya no, ¿verdad? Ahora nos llevamos bien. ¿Sí? Vamos a ver de aquí en adelante. Bendito es Yahshua. Y allá para los Roín también. Pero cuando una persona quiere arrepentirse de ver, entonces yo le digo, ¿sí que te quieres arrepentir? Sí. Vemos cómo se va la tendencia suicida. Si tenía una depresión, lógico, satánica, se va la tendencia suicida. Rápido. La depresión se va. La lujuria se va. Rápido. Todas esas tendencias negativas en la persona se van. Entonces ya hablamos en pasado. Todas esas tendencias se fueron. Ya no hay esas tendencias. Todo eso se fue. Les platico algo. Entra mucha gente aquí, o hermanos, o hermanas, etcétera, a veces oprimidos, etcétera, no poseídos. Los que son de Yahshua HaMashiach no pueden ser poseídos. Eso que quede claro. Y muchas veces se empieza a oler mal allá adentro. Son demonios que están saliendo. Créemelo. Si no lo quieres creer, no lo creas. Pero eso es real. Y no es la persona en su físico, sino son los sheidim. Por eso he dicho que los brujos prenden inciensos con muchos olores, etcétera, para disfrazar los malos olores de los demonios. Entonces, ¿cómo triunfar sobre las obras del diablo? Ya te di todo esto. Pero una manera resumida, no dar oportunidad al diablo. Eso es cómo triunfar. Si yo no le doy oportunidad, no tiene por qué triunfar. Soy de Yahshua HaMashiach. Tú también. Entonces ya te dije varias cosas, que tienes que ser conocido como Shaul, etcétera. Sí, pero una manera resumida de cómo entonces es no darle oportunidad al diablo. Ya cierra las puertas. Aquí tienes esta lista, Efesios 4, verso 26 al 32. Cierra todas esas puertas rápido, hoy, porque ya va a empezar un problema a nivel mundial como nunca. Ahora, ¿cómo mantener esa victoria en Yahshua HaMashiach? No ceder terreno al diablo. No cedas ni medio milímetro, ya no. Si oras una hora, no se te ocurra orar 59 minutos, 58, porque irías para atrás, sino aumenta eso. Tú no tienes que ceder nada al diablo, amado, no, nada. No le cedas a tus hijos. ¿Cómo se te ocurre entregar a tus hijos a Hasatán con el celular? No hagas eso, no seas insensato. No cedas nada de terreno al diablo. Repite conmigo, no cederé nada al diablo. Nada, no cedas nada. Es que eso es ceder. Si ya tuviste victorias, ¿por qué querer revolcarte en el pecado como la puerca ya lavada? No, tú ya no cedas. Entonces, si dices el Shema Israel 3 veces al día, está bien, ahora vas a orar más, vas a ayunar más, vas a postrarte más, vas a ministrar más, no descuidando tu trabajo secular. Aleluya. No cedas. El problema es que ya se tiene la victoria y se va cediendo. No lo hagas para que nadie tome tu corona. Ahora, lo que yo he visto en la práctica es que a veces los ajim, los hermanos, las hermanas, caminan semanas en victoria en Yahshua o meses en victoria y de repente, paz, caen. ¿Por qué? ¿Por qué se cae? Puede una persona
estar en victoria y de repente caer? Sí, pero lo voy a explicar. El Eterno es Rahem, entonces tú orabas tanto, tú ayunabas, te postrabas, estabas enamorado de Yahshua HaMashiach. No olvides tu primer amor, aleluya. ¿Quién lo dice? Yahshua HaMashiach, no olvides tu primer amor. Entonces, orabas, ayunabas y estabas en victoria. Dejaste de orar. El Eterno tiene Rahem y te mantiene todavía en victoria una temporada. Pero como ya no sigues orando ni clamando con el mismo fervor, el Eterno entonces aparta su mano porque tú lo quisiste. Y es cuando viene la caída. No te imagines que una persona está en santidad extrema y cae. Nunca digas, no puede haber eso. Ya dijimos que a Kefas fue el miedo. Bueno, nosotros ¿dónde andamos mal? Revisar nuestras vidas y arreglar eso. Aquí tienes la lista en Efesios 4. Ahora, que quede bien claro esto. Se puede vivir en victoria otra temporada porque el Eterno es bueno. Él no te va a retirar el trabajo, ni la salud, ni a permitir que el diablo toque a tus hijos. Pero si tú te olvidas más de la oración, el ayuno, esa temporada entonces ya la va ganando el diablo. Y cuando te des cuenta, ya estás en sus garras. Ha pasado acá. Y por eso muchos ya no están acá. ¿Tú crees que un gran Kadosh, orando, clamando, de repente se vaya y se revuelque con una prostituta? No, eso es imposible. Eso es imposible. Pero dejan de orar, dejan de ayunar, y entonces el Eterno, ¿sí queda claro este concepto? Deja que vivas en victoria todavía un tiempo, pero después el Eterno se aparta totalmente. ¿Qué es lo que pasó? La persona ya no se autorrechazaba de lo tanto que he estado explicando los miércoles. Ya no se autorrechazaba, vuelve el autorrechazo. Ya estaba lejos de la amargura, vuelve la amargura, vuelve el temor, vuelve la depresión. Y entonces es tentado y cae fácil. Ahora, hablé sobre que es muy diferente echar y resistir. ¿Sí te quedó claro el concepto, amado? Ahora, tenemos que resistir en reposo de los ataques del enemigo, que son de 3, ya te lo expliqué, o cuando esté atacando. De todas maneras tenemos que resistir. Haya ataques en serie de 3 o no haya ataques, nuestra obligación es edificarnos en Yahshua HaMashiach. Si hay ataques, edifícate en Yahshua HaMashiach. Si no hay ataques porque el diablo te está estudiando, Yahshua HaMashiach le reprenda, entonces tú de todas maneras edifícate. El problema es este. Pongan atención y voy terminando. El problema es este. Hay bonanza económica. Me está yendo muy bien, dices, económicamente. Mi vida está muy bien. Dejas de orar. No hay ataques. Vas para arriba. Dejaste de orar. Dejaste de resistir. El Eterno aparta su mano, llega el diablo y te tira otra vez. Pues eso no es victoria. ¿Sí quedó claro? Eso tú lo has experimentado, tú mismo me lo has dicho, no todos, pero muchos me lo han dicho. Me confié, Roe, a mí me estaba ya yendo muy bien en mi trabajo, ya no oraba como oraba, me empezó a ir muy bien, se dejaron de enfermar mis hijos, ya no ayunaba como ayunaba. No resististe. Tenemos que resistir en la época de reposo, cuando el diablo no está atacando, o en la época de ataques que son en serie de 3. La cosa es edificarse todo el tiempo, no echarlos fuera. Sí, echarlos fuera cuando sea necesario, pero mejor resistimos y no nos agotamos. ¿Qué encontró el diablo en Yahshua? No encontró ninguna oportunidad. En Yahshua HaMashiach el diablo no encontró ninguna oportunidad. Entonces, si nosotros nos edificamos en Yahshua HaMashiach, no nos hará caer. No nos hará caer. No nos hará caer. Esto es para ti, Roe. ¿Por qué caen los pastores, los Roim, o los Akenim, o esto, o el otro? Tú tienes que tener tu mirada en Yahshua HaMashiach. Y si están danzando las hermanas, tú tienes que tener tu mirada en Yahshua HaMashiach. No, gracias al Eterno, y reprendemos eso, Yahshua HaMashiach. No hemos tenido escándalos en gozo y paz, ni esperamos tenerlos. Yo no. Pero ¿por qué se da uno cuenta que en tantas otras congregaciones el pastor adulteró? Se fue con una chamaca. ¿Tú crees que fue de la noche a la mañana? Tuvo que tener una mente asquerosa ese.
y empezar a ver a las hermanas danzar y estarse imaginando tontera y media. Tiene que tener su mente en Yahshua HaMashiach y en su mujer. Es lo que tiene que hacer el cabezón. Fíjense muy bien, si no nos edificamos, nos hará caer. Si nos edificamos en Yahshua HaMashiach, en época de ataque o no ataque, vas a repasar la Tanaj. Ahora, al liberarse una persona, es tomar el terreno que habíamos perdido. O sea, si se libera una persona, es tomar el terreno que se había perdido y no volverlo a ceder al diablo. Entonces, si quieres anotarlo, al liberarse es tomar el terreno que habíamos perdido, si quieres anótalo así, y que estaba en poder del diablo. Entonces, tú ya recuperaste ese terreno, no lo pierdas, no se lo vuelvas a entregar. Están sanos tus hijos, ayuna. Están sanos tus hijos, ora. Te está yendo bien en la economía, ora y ayuna y sea agradecido con el Eterno. No te olvides de Él, porque entonces el Eterno te puede quitar eso para que te acuerdes de Yahweh. Lógico. Entonces, al liberarse es tomar el terreno que habíamos perdido, que se había perdido y que estaba en poder del diablo. Ahora, el triunfo total, tenemos que entender esto, hermanos. Tal vez ahorita en esta administración no lo vayas a entender del todo. Repites otra vez el audio o el video. Dije yo que un mesiánico no tiene descanso, entonces resistimos, es un decir, parece contradictorio, pero es así. Resistimos, entonces el triunfo total ya viene, Yahshua HaMashiach ya viene. Y ese será el Yobel, el jubileo, el término de este jubileo. Vamos a Levítico 25. Vamos a Levítico 25. Esto se ve mucho en la droga, en el cigarro. Ya la persona ya no fumaba prácticamente y de repente otra vez una cajetilla al día. Todo lo que había ganado se lo cede otra vez al diablo. Es como si le dijera, destruye mis pulmones. Es algo tan tonto hacer eso. Levítico 25, verso 10. ¿Sí lo tienen, amados Sahim? De hecho, aquí está hablando del Yobel. Y apartaréis el año 50, 25:10, y pregonaréis libertad en la tierra, libertad. Fíjate muy bien, Yobel. Tú tienes que vivir en jubileo todo el tiempo. Y yo igual. Libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de Yobel. Y volveréis cada uno a vuestra posesión. Volvemos a Israel. Y cada cual volverá a su familia. A ver el 10 todos, amén. Ahora, mañana es Rosh Hodis, nos vamos a ver aquí todos en punto 6 de la tarde, hora central de México, para nuestros amados Sahim. Entonces, se tiene que notar que esta administración te sirvió de algo, o de mucho, o de todo. Se tiene que notar la diferencia. Si yo mañana no noto la diferencia, el Eterno me lo va a decir, porque el Eterno nos da, por eso, el discernimiento de espíritus. Entonces, lo voy a lamentar. Lo voy a lamentar, pero haré ciertas cosas. Se tiene que notar una diferencia entre hoy y mañana. Y vamos para arriba. Ahora, este tema, los que son Kadoshim, los que temen al Eterno, te sirvió para que te mantengas en victoria en Yahshua HaMashiach. Y tú que estás en pecado, hagas teshuva, hagas arrepentimiento y estés en Yahshua HaMashiach. No le cedas, cierren su Tanaj, no le cedan el terreno al diablo. Él no debe de tener Totacabá. No tiene que tener ningún derecho sobre tu vida. Ninguno. Ni tu vida, ni tu salud, ni tu esposa, ni tu familia como tal, tus hijos, tu economía. Nada. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Cómo triunfar sobre las obras del diablo? Ese fue el tema. Si tú le das oportunidad, lo siento por ti. Ahora vamos a ponernos de pie. No tienes que tener temor. No cantamos que confiamos en Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Levanta tus manos.
Bendito Yeshua Mashiach. Vas a ver cuántos milagros va a hacer el Eterno con tantos enfermos que hay de lupus eritematoso sistémico, de cáncer, de tantas cosas que les he venido compartiendo. El Eterno, lo que nos interesa es que el nombre del Eterno sea exaltado. Abba Kadosh, yo te doy toda Gabá por este bello rebaño. Abba, si me das oportunidad todavía de estar aquí ministrando Torah y de ministrar Torah a nuestros amados Sajín que nos ven a través de internet, toda Gabá por la oportunidad que tú nos das de tener este día soleado, de tener agua, de tener pan, Abba. Toda Gabá porque tú eres bueno y porque nos hablas fuerte con tu palabra, porque quieres que seamos así totalmente apartados para ti. Elohim esloch alenu. Elohim, perdónanos a nosotros. Elohim ergon alenu. Ten rajem de nosotros, Abba. Muéstranos qué puertas están abiertas, Abba, y las cerraremos. Abba, sabemos que la salvación es personal, pero por eso en Yom Kippur venimos como pueblo, para pedirte perdón como pueblo. Queremos que esta congregación y allá todos los Sahim sean guardados. Muestra si hay algún pecador para que se le reprenda y si no quiere que se vaya. Si no quiere arrepentirse, que se vaya, Abba, porque sabemos que también vas a pedir cuentas como pueblo, como congregación, como comunidad. Abba, toda Gabá por este tema basado a tu bendita palabra. Nos comprometemos a llevarlo por obra. En el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua Mashiach,